Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Hoy me siento agradecido del favor de Dios. Es un honor saludarle. Cada día que Dios nos permite vivir es un gran regalo que debemos de aprovechar para ser mejores en todo. Es muy importante, estimado oyente, que valoremos la vida en todos sus detalles. Respire a plenitud. Sonría con esplendor, mire a los ojos de sus amigos y reproduzca su tranquilidad y frescura en ellos. ¿Lo hacemos? Bienvenido a nuestro programa de hoy. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. ¿Qué opina Dios acerca de su hogar? ¿Sabía usted que Dios considera su hogar, su núcleo familiar, como algo tan importante, tan sagrado, y como algo que se convierte en el fundamento espiritual de todos los que son parte de ese hogar? ¡Claro que sí! Y veremos eso el día de hoy al iniciar una nueva serie sobre el hogar y la familia. Estaremos viendo qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto, y estoy seguro que su vida será bendecida. La verdad es que la mayoría de la gente, incluyendo muchos cristianos, no consideran sus hogares como algo tan sagrado como por decir la iglesia. Y esa es una equivocación, y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque podemos caer en el error de desvalorar o subestimar la perspectiva de Dios hacia nuestros hogares. Mi deseo hoy es de demostrarle la importancia que Dios le asigna al hogar y a la familia. Quiero que veamos el patrón de Dios para la familia y los principios que Él ha establecido para bendecir el hogar. Estos principios nos ayudarán a contrarrestar y desafiar las tendencias modernas que amenazan el hogar y la familia. Recuerde que fue Dios quien inició la existencia humana con un matrimonio y un hogar. La primera comunidad que Dios estableció fue de una familia, fue un hogar. Dios estableció una relación con el hombre en el contexto de una familia mucho antes de establecer todos los otros sistemas, por ejemplo, los gobiernos o aún las iglesias o comunidades de fe. Lo primero que Dios estableció fue esa relación entre el hombre y la mujer en ese contexto de la familia, y ahí simplemente ese hecho nos demuestra la importancia que Dios le pone al hogar. Antes de que existiera la iglesia, fue el hogar. Y esto fue cierto aún para el pueblo de Israel. Ellos no tenían un lugar formal donde adorar a Dios hasta que no se estableció el tabernáculo de Moisés. Pero antes de eso, el lugar de adoración, antes del tabernáculo, el lugar de adoración fue el hogar. Y la adoración en ese hogar fue guiada y dirigida por la cabeza de ese hogar, que es el padre de familia o el esposo. Y para demostrarle esto, quiero leerle rápidamente lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dicen: Oye Israel, el Señor Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga, ¿notó la importancia que el Señor le asigna al hogar?
en medio de ese gran mandamiento que el Señor da a su pueblo de amar a Dios sobre todas las cosas, de amarle de todo corazón, de toda alma y con todas las fuerzas, en ese contexto del amar a Dios, de adorar a Dios y de tener a Dios como la prioridad en la vida, el Señor enseña eso en el contexto del hogar. Dice, se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En ningún momento el Señor está hablando de la iglesia, de que estas cosas de la enseñanza de la palabra del Señor, la oración y la búsqueda de Dios, solo es para la iglesia. Ahora, no me malinterprete, la iglesia fue fundada por Cristo Jesús. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero antes que Dios estableciera la institución que es la iglesia, Dios ya había diseñado de dónde vendría ese fundamento espiritual en la vida de los seres humanos. Y es a través de esa experiencia en el hogar. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Allí el Señor nos está hablando de tener la palabra de Dios constantemente visible y palpable en nuestros hogares. Pero sabe, estimado oyente, lamentablemente hoy en día hemos reemplazado el hogar por la iglesia como el lugar principal de nuestra adoración hacia Dios. Para muchos cristianos y sus familias, todo lo que tiene que ver con lo espiritual o la espiritualidad se ejerce en el contexto de la iglesia. Todo lo espiritual en la iglesia, la adoración, la oración en la iglesia, las enseñanzas de Dios en la iglesia y todo lo que tiene que ver con Dios y para Dios, eso es en el marco de la iglesia, no del hogar. Y eso es sumamente lamentable, porque la consecuencia de esto es que en muchos hogares, y aún en hogares cristianos, existe un abandono de la responsabilidad del liderazgo piadoso, adoración familiar, el altar familiar y el discipulado espiritual que Dios ha encomendado como fundamento del hogar. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo lograr experimentar una genuina bendición espiritual en nuestro hogar? ¿Qué podemos hacer para reiniciar el patrón de Dios para nuestro hogar y nuestra familia? Bueno, quiero darle algunas sugerencias. Primero, opte por hacer su hogar el hogar de Dios. Así es, opte por hacer de su hogar casa de Dios. Y esa fue precisamente la decisión que hizo Josué cuando él desafía al pueblo a seguir adelante en la voluntad de Dios para ellos después de haber entrado a Canaán. Josué declara allí en el libro de Josué capítulo 24 versículos 14 y 15, él dice, ahora pues temed al Señor Jehová y servirlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid únicamente al Señor Jehová. Y luego en el versículo 15 vemos la decisión que hace Josué. Dice, si mal os parece servir al Señor Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor Jehová. Josué les está diciendo, yo les imploro que hagan a un lado los dioses ajenos, que hagan a un lado las cosas que ofenden a Dios, dejen a los dioses de nuestros antepasados, a los dioses paganos de aquel lado del río, a los dioses de Egipto, déjenlos a un lado y sirvan únicamente al único y verdadero Dios. Sirvan únicamente al Señor Jehová. Y si les parece bien hacerlo, serán bendecidos. Si les parece mal hacerlo, también pagarán las consecuencias por eso. Ustedes tomarán la decisión. Y luego dice, pero yo
yo como individuo, yo como cabeza de hogar, yo como padre, yo como sacerdote del hogar, yo y mi casa, yo decido por mi casa, y mi casa será del Señor Jehová. Mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor Jehová. Oiga, esto es poderoso. Aquí está Josué, él ya es un anciano, no es un hombre joven con vigor y fuerza, no. Ya han luchado en Canaán y antes de eso pasó 40 años en el desierto junto con el pueblo de Israel. Y los únicos que entraron a la tierra prometida después de haber salido de Egipto fue Josué y Caleb. Y aquí está Josué, un anciano, declarándole al pueblo, diciendo: ahora les toca a ustedes tomar la decisión a quién van a seguir. Y yo les animo, yo les imploro, yo les desafío, dice Josué, que no sirvan a los dioses del otro lado del río, es decir, los dioses que están allá en el desierto, los dioses paganos. No sirvan tampoco a los dioses que estaban en Egipto, aquellos que el pueblo de Egipto adoraba, que no les ayudó, no les defendió contra el Dios verdadero que es el Señor Jehová. Sirvan al Señor Jehová, sírvanlo a Él. Si les parece bien hacerlo, les irá bien. Les parece mal hacerlo, les irá mal. Pero yo y mi casa serviremos al Señor Jehová. Oiga, me encanta lo que Josué hace aquí, porque Josué tomó la decisión de su hogar. Josué no delegó algo tan importante como el guiar a la familia hacia los caminos del Señor y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Josué no delegó eso en nadie más. No lo delegó en un vecino, en un familiar. No lo delegó ni siquiera en sus hijos o su mujer, su esposa. No, él dice: yo me encargaré de seguir a Jesús. Yo me encargaré de seguir a Dios. Yo me encargaré de dirigir a mi familia en los caminos de Dios. No fue una decisión con un alcance único hacia Josué como individuo, sino que fue una decisión para su casa también. Su decisión era que su casa sirviera a Dios y solo a Dios. Fue la decisión de servir a el Dios Todopoderoso y adorar solo a ese Dios que reina y gobierna en majestad. ¿Sabe, estimado oyente? Como ya le mencioné, me impresiona esta decisión de Josué. Porque esta decisión que hace Josué de seguir al Señor y seguir con la voluntad de Dios para sus hijos, para sus nietos, para su esposa, para todos los que habitan en su casa, al tomar esa decisión, fue una decisión en contra y en rechazo de toda idolatría. Recuerde que ese es parte del contexto en el cual Josué le está hablando al pueblo. Les está diciendo: no sirvan a otros dioses. Solo hay un Dios verdadero. No sirvan a otro que diga que es un Dios. No sigan otra religión falsa, otra creencia, otro credo. No sigan esas religiones falsas, dice, porque eso es idolatría ante Dios. Y eso ofende a Dios. Entonces la decisión que toma Josué no es solo una decisión de acercarse a Dios y caminar con Dios. Fue una decisión en contra, una decisión rechazando la idolatría. Y estimado oyente, eso es lo que hacemos nosotros también cuando nos comprometemos a seguir a Jesús. Declaramos un rechazo total hacia todas las cosas que vengan a impedir la bendición de Dios en nuestro hogar. Y para muchos, el dinero se convierte en un Dios y por lo tanto en el pecado de idolatría. Para otros puede ser una relación, para otros una carrera o cualquier cosa que toma el lugar de Dios en su vida. Eso se convierte en su Dios y por lo tanto en idolatría. Entonces fue una decisión en contra de la idolatría, pero también fue una decisión hacia la fidelidad de Dios. Dios se había comprobado fiel para Josué. Dios había sido fiel para el pueblo de Israel. Dios no los abandonó allá en el desierto. Dios no los dejó al otro lado del río. Dios los hizo cruzar el río Jordán. Dios los hizo llegar a tal lugar en Canaán que les iba a dar esa tierra como promesa, como herencia, y se lo había declarado a sus antepasados. Y ahora Josué dice: yo tomo la decisión de serle fiel a Dios, porque Dios ha sido fiel conmigo. Mi decisión es una decisión hacia la fidelidad de Dios.
Y sabe, estimado oyente, sin importar la decisión que tomaran los demás, la esposa y los hijos de Josué sabían en qué dirección Josué los iba a guiar. Josué no estaba ahí caminando este asunto de la vida con Dios como algo sin rumbo o sin dirección. No, todo el hogar, toda la casa de Josué sabían perfectamente hacia dónde iban. Sabían en qué dirección los llevaría Josué en esta jornada espiritual. Y escúcheme cuidadosamente, estimado oyente, los mismos desafíos que enfrentó Josué también son los desafíos que enfrentamos nosotros hoy en día. Fue un desafío personal y un desafío familiar. Estimados padres, tomamos la decisión como padres de seguir a Jesús, pero no es solo una decisión personal, estamos también haciéndola como una decisión familiar. Cuando yo como cabeza del hogar opto por seguir a Jesús, también estoy declarando que mi familia seguirá a Jesús. Y es una decisión que yo tendré que tomar, una decisión que usted tendrá que tomar. Es su decisión. ¿Seguirá a Dios? ¿Conducirá a su familia hacia Dios? Me acuerdo que de pequeñito en el hogar, siendo un cipote, en nuestra casa teníamos una placa con unas palabras que decían: Jesús es la cabeza de este hogar. Él es el invisible huésped sentado a la mesa en cada tiempo de comida. Él es el silencioso oyente a cada conversación. Y cada vez que yo miraba esa plaquita y leía que Jesús era la cabeza del hogar, que Él era el invisible huésped sentado allí a la mesa, que Él era el silencioso oyente de toda conversación en todo cuarto, en toda habitación y en toda sala de esa casa, me hizo ver la importancia que Dios le ha asignado al hogar y a la familia. Josué no fue el único que tomó la decisión de hacer de su hogar el hogar de Dios. Esa decisión también la tomó Jacob allá en Génesis capítulo 35, versículos 2 al 5. Ahí Jacob reúne a su familia y a todos los que están en su casa y les dice: quiten todos los dioses ajenos que hay en esta casa. Limpien y cambien sus vestidos, limpien este lugar, vamos a consagrar esta casa, todos tendrán que hacerlo. Y ahí Jacob da la orden a su familia, a los sirvientes que trabajaban en su hogar y a toda persona que estaba como huésped en su hogar. Todos tenían que hacer eso. Mandó a hacer una limpieza total. Ahí está, usted lo puede leer. Génesis capítulo 35, versículos 2 y 5. Jacob toma la misma decisión que años después tomaría Josué: el consagrarse él y su casa a seguir a Jesús. Sabe, estimado oyente, y concluyo con esto: la Biblia habla de una gran bendición cuando hacemos de nuestro hogar el hogar de Dios. Y solo quiero leerle esto rápidamente. Salmos 128, versículos 1 al 6. Dicen: bienaventurado todo aquel que teme al Señor Jehová y que anda en sus caminos. ¿Escuchó eso? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor Jehová y que anda en sus caminos. Y luego dice: cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor Jehová. Bendígate, Señor, desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Oiga, qué maravilloso es esto. Si tememos al Señor y caminamos conforme sus caminos, que es lo que dijo Josué, que es lo que hizo Jacob, cuando hacemos esto, dice, nuestra mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, será una mujer bendecida, y nuestros hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, es decir, algo en el que orgullecerse. Y luego dice: así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y luego nos habla que nos irá bien todos los días de nuestra vida y que veremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Oiga, esto es lo que Dios quiere hacer con cada hogar. Esto es lo que Dios quiere hacer en su hogar.
Tome la decisión hoy. Tome la decisión de seguir a Jesús. Tome la decisión de caminar en pos de Él, y yo le aseguro que Dios le va a bendecir, y no solo a usted, porque su decisión de hacer de su hogar el hogar de Dios implica bendición para todo aquel que habita en ese hogar. Estimado oyente, si usted es la única persona que sigue a Jesús en su hogar, usted aduéñese de este pasaje. Salmos 128, versículos 1 al 6, es un claro ejemplo que un solo cristiano en un hogar no cristiano puede traer bendición a todo ese hogar. Bienaventurado el que teme al Señor y que anda en sus caminos. Oh amantísimo y buen Padre Celestial, te damos las infinitas gracias el día de hoy, porque tienes un maravilloso plan para nuestra familia, para nuestro hogar y nuestra familia. Señor, sabemos que si queremos tu bendición sobre nuestro hogar, debemos de hacer de nuestro hogar tu hogar, oh Dios, y de eso nos comprometemos hoy. Queremos unirnos con esa declaración y ese desafío que hace Josué diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Oh Dios, queremos que la bendición tuya se extienda a todas las personas que habitan en nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para todo familiar que viene y que habita con nosotros. Oh Dios, queremos que tu gracia y tu misericordia esté sobre ellos. Queremos que sean bendecidos por la decisión que nosotros hemos tomado de seguirte. En muchos hogares, Señor, se encuentran hijos rebeldes, se encuentran esposos o esposas que están lejos de la voluntad de Dios, pero Señor, tú has declarado en tu palabra que bienaventurado todo aquel que teme al Señor Jehová, bienaventurado todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en ti y que ha tomado la decisión de seguirte, porque será bendecido todo aquel que teme al Señor Jehová. Y Dios, sabemos que tú estarás trabajando en los corazones de nuestra familia que no te conoce. Sabemos que tu Espíritu Santo estará trabajando en ellos, porque tu palabra también nos ha declarado diciendo: y serás salvo tú y toda tu casa. Y nosotros, Señor, nos comprometemos hoy de hacer de nuestro hogar tu hogar. Que no haya nada en nuestra casa que te ofende, que no hayan pleitos, contiendas, que no haya conflicto, que no hayan las cosas que te ofenden a ti, Señor. Que echemos fuera todo lo que puede ser canal de maldición y hacer lo que hizo Jacob, declarar una limpieza familiar, una limpieza del hogar, y no permitir nada que ofenda a Dios. Al contrario, introducir todo lo que Dios quiere y permitir que Dios sea el Señor de nuestro hogar. Bendice hoy, oh Dios, nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,